Muy buenos días. Dale un fuerte aplauso a Dios porque dice su palabra que solamente Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Y ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, papito. Gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra, Señor, siempre es viva y eficaz, mi Dios. Hoy te pedimos, Padre, que tú dispongas nuestro corazón, Padre, a escuchar lo que tú has preparado, Señor. Señor, que tú hables el día de hoy a nuestra vida, Padre. Que no haya ningún distractor, Señor, que venga sobre nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar, Padre, en cada uno de los que hoy estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios nuevamente. Reciban un fuerte saludo de nuestros pastores que hoy no están aquí en esta su iglesia, tuvieron que salir, pero reciban un saludo con mucho amor, un abrazo muy fuerte por parte de ellos. Y bueno, para mí es una bendición estar el día de hoy aquí compartiendo lo que Dios quiere que hoy tú y yo escuchemos y que no salgamos de este lugar como llegamos. Dile a la persona que tienes al lado, hoy Dios te va a hacer libre de todo eso que te oprimía, díselo. Dile, Dios te va a hacer libre hoy. Hoy no te vas a ir como llegaste. Amén. Bueno, como decía ahorita la pastora Adriana y el pastor Carlos, estamos en un tiempo de ayuno y de ministración, ¿verdad? Y recuerdan cuáles son los temas que hemos estado viendo durante estos domingos que nuestro pastor nos ha estado compartiendo. El primero fue la puerta del rencor, ¿verdad? El segundo, la puerta de la mentira. El tercero, la puerta del temor. Cuarto, que fue la semana pasada, ¿cuál vimos? La puerta del juicio. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la puerta de la perversión. ¿Sí? Y suena fuerte esa palabra, ¿verdad? Pero quiero decirte que así como suena fuerte, lo es. Pero hoy Dios va a traer libertad a tu vida. Amén. Y para esto te quiero leer una historia que viene en la Biblia y que muchos de nosotros ya conocemos, y es la historia de Lot. Y te cuento un poquito acerca de la vida de Lot. Nos cuenta la historia que Lot era por ahí pariente de Abraham. Y entonces un día ellos estuvieron viviendo juntos, ¿verdad? Conviviendo, compartiendo. Pero llegó el tiempo en el que tuvieron algunas diferencias, ¿verdad? No estuvieron de acuerdo en muchas de las cosas que hacían. Entonces tomaron la decisión de separarse, de cada quien tomar un camino diferente, ¿verdad? Y entonces dice que Lot vio un camino, una llanura donde había, yo creo que era muy fértil esa llanura. Y entonces él eligió irse a ese lugar. Pero cerca de ese lugar había una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces Abraham y Lot, ¿acuerdan? Abraham se va para un lado y Lot se va para otro lado. Y entonces dice que esta ciudad que se veía a lo lejos de la llanura era una ciudad de perversión. Entonces Lot empezó a vivir cerca de esa ciudad hasta que un día vivió completamente dentro de ella. Para esto Lot tenía 2 hijas y una esposa, y sus hijas eran vírgenes, cuenta la historia, ¿verdad? Y en ese tiempo, bueno, pues era un tiempo difícil, pero sus hijas eran vírgenes. Pero quiero leerte qué es la perversión. ¿Sí? En el diccionario encontré este significado y dice: inclinación antinatural en los instintos del comportamiento del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Antinatural, que no va de acuerdo con la naturaleza que Dios ha establecido para ti y para mí. Y vamos a leer Génesis 19, 30 al 38, donde precisamente nos habla acerca de Lot. Y vamos a leer un poquito más acerca de él. Si por ahí lo tenemos listo, es Génesis 19, 30 al 38. Y entonces ya vimos que Lot era pariente de Abraham, ¿verdad? Y llegó un tiempo en el que ellos tuvieron que separarse. Y dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Zoar era una ciudad que también estaba cerca de esa llanura y era una ciudad pequeña.
Y dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Voy a hacer aquí un alto. Cuando Lot va a vivir a esa tierra de Sodoma y Gomorra, nuestro Dios ya había traído juicio sobre esa tierra, porque era una tierra de pecado. Entonces cuenta la historia que Dios avisa a Lot que va a destruir esa tierra después de vivir ahí en un tiempo, y que él, su esposa y sus 2 hijas tenían que salir de esa tierra porque Dios la iba a destruir. Entonces dice que Dios manda a unos ángeles a sacar a Lot de esa tierra. Y dice la historia que los ángeles lo sacaron a jalones, porque ellos en su corazón había como que la intención de no salir de esa tierra de perversión. Pero dice que los ángeles lo sacaron. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal, porque dice que cuando iban saliendo de esa tierra, la mujer de Lot volteó hacia atrás cuando Dios les había dicho, tienes que salir apresuradamente y no tienes que voltear, no anheles lo que has dejado allá atrás. Pero yo creo que en el corazón de la esposa de Lot había ese anhelo de regresar al pasado. Y entonces dice que se convierte en una estatua de sal. Y entonces Dios le dice a Lot que tiene que huir, ¿verdad? Huir lo más lejos. Y le da una indicación que tiene que ir a la tierra o a la ciudad de Zoar. Por eso es que este versículo nos habla acerca de eso. Y dice que pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Moró en el monte, no en la ciudad. Él se quedó como cuando vamos aquí en las orillas del periférico. Él se quedó así como en la orilla. No entró a la ciudad de Zoar como Dios le había indicado, sino que moró en el monte y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces yo me imagino la escena y creo que estaban solos, ¿verdad? En esa cueva, él y sus 2 hijas. Y dice el versículo 32, dice, ven, una de las hijas dice, ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era muy importante la descendencia que se pudiera dejar de la familia. Entonces ellos en esa tierra no iban a tener descendencia, ¿verdad? Porque solamente estaba Lot y sus 2 hijas que habitaban en esa cueva. Dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Versículo 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Mira, en esta historia Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque eran una ciudad de perversión. El pecado sexual y la perversión habitaban en esa ciudad. Y Dios quiso proteger a Lot, a su esposa y a sus hijas. Pero Lot desobedeció a la indicación que Dios le había dado. Y dice que de estos hijos que salieron de las hijas de Lot, salió el pecado de la perversión. Dios quiso protegerlos, pero ¿qué crees? Por el pecado que cometieron las hijas, vino a esta tierra el pecado también de la perversión. Nació el pecado sexual, ¿sí? El cual representa este espíritu de Sodoma, que es el espíritu de perversión, ¿sí? Y este espíritu de perversión hasta el día de hoy está tratando de entrar en nuestra hábitat, en tu casa, en mi casa, en tus hijos y en mis hijos. Él busca habitar en el pueblo de Dios. Dice que Sodoma del hebreo significa Sedom. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, dice que Sedom es un lugar de abrazamiento o viña quemante. Es un lugar
donde se hacía todo tipo de pecado sexual, toda desviación que iba en contra de la naturaleza, de lo que Dios ha establecido para ti y para mí, una perversión. Viña quemante, dice, es donde el cuerpo es templo del pecado. Hay una porción de la Biblia que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta palabra dice, este significado dice, donde el cuerpo es templo del pecado. Es lo opuesto a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Dice que todo empieza en el corazón, a través de los pensamientos, de los sentimientos y la voluntad. Y cuando esto viene, cuando la perversión viene a tu corazón, es corrompido, ¿sí? Por estos pecados. Dice Deuteronomio 32 al 33, dice, porque de la vid de Sodoma, viña quemante, es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Recordemos que una viña, ¿qué es una viña? Donde se da la vid, ¿verdad? Donde se plantan uvas. Bueno, dice que aquí, dice la vid de Sodoma, eran de las uvas de ellos son uñas ponzoñosas, racimos muy amargos, tienen veneno de serpiente, es un vino y ponzoña cruel de áspides, ¿verdad? Así describe Dios a esta tierra de Sodoma y Gomorra, como una viña quemante, ¿sí? Como un veneno. Nosotros por lo regular cuando comemos uvas tienen un sabor agradable, ¿verdad? Dulce, nos gustan. Bueno, esta tierra era todo lo opuesto. Era todo lo opuesto a algo bueno. Está comparado que este espíritu de perversión es como un veneno, ¿sí? El pecado sexual es como un veneno que viene e invade todos tus sentidos. Estaba yo leyendo un documental acerca de las serpientes. Bueno, a mí no me gustan las serpientes, no me gustan las víboras, es un animal que no me gusta. Pero estaba viendo un documental de historia y dice que en África, no recuerdo si es en África o en Costa Rica, hay una serpiente que se llama la mamba negra. Y esa mamba negra es una de las más venenosas que puede existir. Dice que cuando te pica es muy probable que tú mueras, o cuando te muerde, tienes que tener como el antídoto aquí, ya te mordió y te lo tomas y entonces puedes sanar. Pero si no es así, mueres inmediatamente, porque dice que el veneno entra por todos tus sentidos, ¿sí? Entra por todo y no te permite, te inmoviliza, decía ahí la historia. Y quiero decirte que así es el espíritu de perversión. Él entra por todas las vías, por todos nuestros sentidos, por todo el tacto, por toda ingestión, por toda inhalación que nosotros podamos tener. Así es el pecado de perversión. El pecado de perversión quiere venir e invadir todo tu ser. Y tú tienes que estar alerta a eso. Y mira, leía yo que en este tiempo, en este mundo en el que vivimos, es un mundo perverso. Es un mundo donde la perversión está a la puerta de tu casa y de mi casa. Y dice que así es el pecado sexual o el espíritu de perversión. Infecta como un veneno en todos los lados. Tú lo puedes tocar, tú lo puedes oír, tú lo puedes probar. Y podemos verlo en este tiempo, ¿verdad? Si tú vas, prendes tu televisión y estás buscando en algún canal, la mayoría de los canales tienen escenas de sexo, escenas de infidelidad, de engaño. Igual que la música secular. ¿De qué nos habla la música secular? De infidelidad, de engaño, de me la vas a pagar, ¿verdad? De insultos. Eso es lo que nos rodea en este tiempo. Y tú y yo tenemos que estar alerta a esto. ¿Sabías que en este tiempo se le llama a esta era la era del Eros? Y yo me puse a investigar, bueno, ¿por qué la era del Eros? Y quiero decirte que hace muchos años había un dios pagano que se llamaba el rey Eros. Es de ahí donde viene ese nombre para esta generación, ¿sí? Porque dice la historia que este era un dios pagano en el que la gente creía y era el dios de la atracción sexual. Y en este tiempo es lo que tú y yo vivimos, como yo te decía, lo que tú ves, lo que tú escuchas. Estamos viviendo en este tiempo.
donde la juventud, la música que escucha, los programas, las películas que ven, todos tratan sobre sexo, ¿verdad? Sobre infidelidad, sobre adulterio, sobre fornicación, sobre perversión. De eso estamos viviendo en este tiempo. ¿Y cuáles son los pecados de la perversión? Te los voy a mencionar. La masturbación, la pornografía, la fornicación, el adulterio, la violación, el homosexualismo y todas las desviaciones que vayan en contra de la naturaleza que Dios ha establecido. Dice la palabra de Dios que a ti y a mí Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Al hombre lo hizo hombre y a la mujer lo hizo mujer. Pero en este tiempo, nuestro entorno, el diablo ha querido venir y distorsionar lo que Dios ha establecido. Pero ¿dónde empieza la perversión? Mira, la perversión empieza con la contaminación de la mente, por un pensamiento. Por un pensamiento la perversión viene a tu vida. Y cuando nosotros no conocemos de Cristo, nuestra mente es contaminada. Y dice que nosotros ya estamos desde niños, desde que nacemos, estamos predestinados a pecar. ¿Por qué? Por las maldiciones generacionales que tenemos atrás, ¿sí? De nuestros abuelos, de nuestros papás. Pero Dios en su gran misericordia, Él viene y nos da una nueva oportunidad. Él viene a rescatarnos de ese pecado. Él quiere romper con esa maldición que nosotros traemos, ¿verdad? Pero cuando tú ya conoces de Dios y viene ese pensamiento de perversión a tu mente, tú tienes que combatirlo con la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando tú te separas de la palabra de Dios, cuando tú no lees, cuando tú no oras, cuando tú no tienes intimidad, ese pecado de perversión vendrá y contaminará tu mente. Entonces tú tienes que estar alerta a eso. La perversión empieza en la mente, es ahí donde se concibe el pecado sexual. Dice en Jeremías 29:11, no vayan para allá, pero dice Jeremías 29:11, dice que Dios trae a nosotros pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros dejamos que ese pensamiento de perversión venga a nuestra mente. Y dice que por ahí es donde empieza a contaminar. Y no solamente contamina tu mente, también empieza a contaminar tu corazón. El veneno invade el corazón y luego se consuma en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces podemos pensarlo aquí y podemos decir, ay Bris, pero solamente lo pensé, no lo hice. Pero sabes, cuando llega aquí al corazón es cuando tú lo haces, terminas haciéndolo. Hoy podemos ver un ejemplo muy claro, ¿verdad? En los adolescentes. Dice que en la adolescencia este pecado de perversión empieza a través de la pornografía, ¿sí? Este pecado está atacando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque a veces pensábamos solamente es en los jóvenes de tal edad a tal edad. Quiero decirte que no. Empieza desde los más pequeñitos. Yo trabajo con niños pequeños, con algunos niños de varias edades, y podemos ver cómo la perversión está llegando desde que son chiquitos, desde muy pequeños. Estos tiempos se están acortando y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos veremos cosas que antes no se veían, ¿verdad? Y será entonces la señal de que el tiempo se está terminando. Y tenemos que estar alertas a eso. Este ejemplo de pornografía y de masturbación que empieza en la edad adolescente, este proceso va a madurar si tú y yo no tenemos comunicación con Dios, no tenemos palabra. Y cuando tú madures va a llegar la fornicación y más adelante el adulterio. Porque esto tiene que ser cortado desde raíz, desde niños, desde la juventud. Pero hoy vemos que para este pecado de la perversión no hay edad. Para él no hay edad. Puede atacar desde el más pequeño hasta el más grande. Nosotros debemos tener cuidado de permanecer y no separarnos de la palabra de Dios.
¿Y por qué? ¿Por qué no debemos separarnos de la palabra de Dios? Porque dice su palabra que la palabra de Dios es la espada de dos filos que cambiará nuestros pensamientos. Esa espada puede penetrar tu mente y romper y quitar todo lo que venga aquí de perversión. Amén. Mira, si Lot no se hubiera separado de Abraham, tal vez su historia hubiera sido diferente y no hubiera terminado en la ciudad de Sodoma. ¿Sí? Porque cuando él se fue a esa tierra de Sodoma, aunque dice que sus hijas eran vírgenes, la perversión entró en el pensamiento de sus hijas. Esa perversión entró en el pensamiento de sus hijas. Y dice la palabra que eran vírgenes. ¿Qué quiere decir esto? Que no habían estado con ningún hombre. Pero el entorno donde ellas se desarrollaban, esa perversión entró en su mente. Por eso hicieron lo que hicieron con su padre, ¿sí? Que se acostaron con él. Dice sus dos hijas eran vírgenes, viviendo en medio de esa viña quemante. ¿Qué dijimos que era esa viña quemante? Un veneno, ¿verdad? Un veneno que ataca los pensamientos y el corazón. Así es como debemos salir, como debe salir el pecado de nuestra mente, debe salir huyendo. Dice que los ángeles sacaron a Lot a jalones, ¿verdad? Lo sacaron de esa tierra a jalones. Así tienen que salir esos pensamientos y esa perversión de nuestra mente, a jalones, apresuradamente. Porque sabes, el diablo anda como león rugiente, dice su palabra, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Él sabe cuál es tu debilidad y cuál es mi debilidad. Pero tú y yo tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para poder detectar inmediatamente lo que no viene de Él y podamos huir de esa tentación. Dice, si Lot hubiera hecho caso a los ángeles, vete a Zoar, sus hijas no terminarían acostándose con su padre. Recordemos la historia, ¿verdad? Dios le da una indicación y le dice, Lot, ve a la ciudad de Zoar. Dios no le dice, ¿verdad? Lot, busca un lugar a los alrededores del monte, ve y escóndete en una cueva. La instrucción de Dios es, ve a la tierra de Zoar. Pero Lot desobedeció, ¿verdad? Y muchas veces así somos tú y yo. Dios nos da una indicación por nuestro bien. Dios nos da una indicación porque Él sabe hacia dónde nos va a llevar. Pero nosotros a veces tomamos una decisión equivocada y esa decisión equivocada nos trae consecuencias. Dice, sin embargo, las hijas, aunque se conservaron vírgenes, ya estaban corrompidas en su mente, estaban envenenadas. En este tiempo tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos, en dónde nos paramos, qué lugares frecuentamos, qué lugares frecuentas. ¿Los lugares que frecuentas te edifican? ¿Las amistades que tienen te edifican? ¿Te ayudan? Tenemos que estar atentos a eso para que podamos escuchar la voz de Dios y podamos dejarnos llevar hacia donde Dios quiere llevarnos, porque Dios quiere librarnos de esa perversión que en este tiempo está latente. Sodoma fue destruida por Dios, pero la rebeldía de Lot le permite a este espíritu continuar. ¿Cuál rebeldía de Lot? El no haber escuchado, el no haber obedecido que tenía que ir a esta ciudad de Lot. Porque si él hubiera ido a esa ciudad de Zoar, sus hijas no hubieran cometido lo que hicieron, que se le llama incesto, ¿verdad, pastor? ¿Sí? Que no es permitido, es un pecado y hasta el día de hoy es algo que no permite la ley. Y en aquel tiempo ellas llevaron a cabo ese pecado, esa perversión. Su mente fue contaminada. Por eso Dios nos alerta. A veces Dios nos dice, ¡hey, por aquí no es! Te estoy diciendo que es hacia el otro lado. Pero a veces somos sordos a la voz de Dios. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque hay una separación de la palabra de Dios y tú. Es por eso que tanto se nos dice, ¿verdad? Oren, ayunen, lean. Pero a veces nuestra terquedad y nuestra rebeldía no nos permite hacerlo. Y las consecuencias vienen sobre nosotros. Y mira,
El pecado sexual o la perversión tiene 5 consecuencias. Y esta mañana vamos a ver cada una de ellas, en qué consiste. Pero antes de esto, quiero leerte una cita que está en 2 de Samuel 12, del 1 al 12. Está un poco larga, pero nos habla acerca de la historia de David. Todos conocemos a David, ¿verdad? ¿Quién fue David? Un rey, ¿verdad? Pero quiero decirte que en este rey también entró la perversión, porque hubo una contaminación en su mente. Y vamos a ver un poquito de la historia del rey David. Te voy a leer, dice 2 de Samuel 12, 1 al 12. Y tú me vas siguiendo. Dice, Jehová envió a Natán a David y vinieron a él. Y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que él tal hizo es digno de muerte. Te voy a contar un poquito la historia, ¿sí? Dice que David, sabemos que era un rey y tenía un ejército, ¿verdad? Que iba y peleaba y todo. Y dentro de su ejército había un hombre que se llamaba Urías, y este hombre tenía una esposa llamada Betsabé. Y dice que un día David miró a Betsabé con deseo cuando Betsabé se estaba bañando, ¿sí? Yo me imagino, yo creo que David andaba ahí por su castillo, no sé a lo mejor en qué área, y dice que vio a Betsabé bañándose. Y yo me imagino que a lo mejor no fue 1 o 2 veces, pero ¿sabes? Hubo un pensamiento de perversión en su mente. Él dijo, yo quiero a esa mujer, pero él sabía que esa mujer pertenecía a alguien más, ¿verdad? Estaba casada. Y entonces dice que tanto fue su deseo, que más que ver, yo creo que deseo fue un pensamiento de perversión que estuvo perturbándolo, y que no solamente se quedó en su mente, sino que también llegó al corazón, que un día lo mandó a la guerra a este Urías. Y en esta guerra lo mataron, ¿verdad? Pero lo mataron porque él quería encubrir el pecado que ya había hecho. La perversión que ya se había llevado a cabo, David la encubrió. Él quería taparla, ¿sí? Para que pareciera que todo había sido una casualidad, y él poderse quedar con esa mujer llamada Betsabé. Entonces es por eso que este Natán viene a David y le dice todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y entonces, como David era el rey, dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, ¿sí? Porque le pone una historia y le dice, mira, pasó esta historia, este hombre se queda con la corderita, entonces, ¿qué harías tú, David? ¿Verdad? Le está dando a entender eso, te estoy parafraseando un poco. Y le dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dice, David reacciona pidiendo el peso de ley sobre ese hombre. El que tal hizo es digno de muerte. ¿Y por qué decía esto David? Porque miren, ellos vivían bajo la ley. Y dice en Levítico 20:10, dice, si algún hombre cometiese adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El castigo era la muerte. Y entonces Natán empieza a explicarle y le empieza a decir. Y dice, el profeta Natán amonesta a David por adulterar y embarazar a la esposa de su discípulo Urías, a quien tiene que mandar a matar para tapar el pecado y quedarse con su esposa. Natán le dice, eres tú el que debería morir. Lo que yo te di es un ejemplo
de lo que pasó con este hombre, pero eres tú. Dios me manda a decir que eres tú el que debería morir. Eres tú el que dejaste entrar esa perversión en tu mente y en tu corazón. Y dice, la primera consecuencia, fíjense, la primera consecuencia de la perversión y del pecado sexual. Dice, se cierra la gracia y el favor de Dios. No la salvación, la gracia y el favor de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia y el favor de Dios? Las bendiciones que tú y yo tenemos. Las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Aquello que Dios nos da. Dice que comenzamos a ser tratados como cualquier persona. Ya no somos tratados como hijos de Dios. Porque ¿quiénes de aquí no hemos sido bendecidos por ser hijos de Dios? Amén, ¿verdad? Las bendiciones sobreabundan con nosotros cuando tú y yo somos hijos de Dios. Pero dice que la primera consecuencia es que se cierra la gracia y el favor de Dios. Dios nos empieza a tratar como cualquiera, no como sus hijos, sino como cualquier persona. Los que somos padres con nuestros hijos, ¿verdad? Todo queremos darles, los amamos, los apapachamos, les damos besos, les compramos cosas, ¿verdad? Y si vemos a alguien más pasar, pues decimos, a lo mejor, pues que su papá lo haga, ¿verdad? Que su mamá le compre. No tenemos esa afectividad y ese amor, ¿verdad? A lo mejor. Así nos ve Dios cuando se cierra la gracia y el favor. Recordemos que las bendiciones y las promesas de Dios son inmensas y Él ha prometido bendecirnos. Amén. El pecado sexual, en especial el adulterio, es un robo al pacto matrimonial. ¿Qué es el pecado del adulterio? ¿Sí? Bueno, es aquel pecado en el que tú cometes cuando no estás con tu esposa o con tu esposa, con tu esposo o con tu esposa, ¿verdad? Dice, el amor, la confianza al futuro de los hijos es un fraude a la fidelidad del cónyuge y de los hijos. El libro de Éxodo 22:1 dice que la pena por el robo de una cordera y la forma de resarcir el daño por una cordera será por 4 tantos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros cometemos adulterio, cuando nosotros la perversión viene, a veces Dios nos puede quitar 4 veces ya de lo que nos ha dado. Mientras sigas en pecado sexual, la gracia de Dios dejará de operar en ti. Y lo que antes era de bendición, ahora hasta con 4 tantos será disminuido. Lo que Dios te ha dado de bendición, Dios viene y dice, se acabó la gracia y la bendición que yo te había dado. Y si te había dado 4, las mismas 4 que te quito. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos quiere decir. Y con esto viene la segunda consecuencia, que es la escasez económica. El pecado sexual, la perversión, trae escasez económica a nuestra vida. ¿Sí? Dice 2 Samuel 12, 7 al 8. Vamos a ponerlo ahí, vamos a esperar y vamos a leerlo todos juntos. 2 Samuel 12, del 7 al 8. Y le dice aquí, vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Como veíamos, ¿verdad? Anteriormente de la historia de David. Le dice, eres tú ese hombre. Y dice ahí una palabra, dice, te di mucho y te habría añadido mucho más. O sea que Dios le iba a dar mucho más a David de lo que ya le había dado. ¿Sí? Porque David era un rey rico, vivía en comodidad, tenía todo lo que quería. Y dice Dios, yo te hubiera añadido más de lo que ya te había dado. O sea, Dios iba a derramar gran abundancia sobre de él. Pero el pecado que cometió David vino sobre de él, lo que leíamos esta segunda consecuencia, escasez económica. ¿Sí?
porque Dios le hubiera añadido más. Dios le cerró esa llave de la abundancia. Que Dios en este tiempo no nos cierre esa llave. Que Dios no quite de nosotros ese favor y esa bendición que tiene para nosotros. Que este no sea el tiempo, que este no sea nuestro ejemplo, que esta no sea nuestra historia. Que esta no sea nuestra historia. Joven que estás en preparación a lo mejor de casarte, de terminar una carrera, cuida tus pensamientos, guarda tu corazón, porque Dios traerá bendición a tu vida si haces lo correcto. Que Dios nos cierre esa bendición sobre nosotros. Y mira, hay una tercera consecuencia. Dice que heredamos ese espíritu de perversión a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Yo recuerdo mucho que mi mamá hace tiempo, cuando yo era más chica, más joven, decía mi mamá, es que yo quiero que ustedes tengan lo que yo no tuve. Yo quiero que ustedes lleguen a ser lo que a lo mejor yo no fui. Y ese es a veces el deseo de nosotros como papás, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan superarnos, que nuestros hijos puedan ser mejor que nosotros. Pero ¿qué les vamos a heredar? ¿Qué les vamos a dejar por herencia? ¿La perversión? ¿El pecado sexual? Porque recuerden que eso se hereda por generaciones. Si tú y yo no rompemos con esa maldición, nuestros hijos van a cargar con ese pecado de perversión y ese pecado sexual. Así que tú y yo tenemos esa responsabilidad de cortar para que Dios también no cierre la abundancia con ellos, sino al contrario, que Dios añada más. Está por entendido que preparamos a nuestras generaciones para pecar y además de provocar en ellos desestabilidad familiar, si tú y yo no rompemos con esa maldición. Es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, el pecado. ¿Sí? Que el día de mañana, cuando ellos se casen, también su matrimonio pueda a lo mejor fracasar. Que a lo mejor puedan fornicar, que a lo mejor puedan adulterar, puedan ser infieles. Eso es lo que podemos heredar a nuestros hijos si no cortamos con ese pecado sexual y esa perversión que Satanás ha querido venir a este mundo e inculcar en este tiempo, en esta generación. Yo escuchaba la otra vez a unos jóvenes decir, no de aquí, otros jóvenes, y decir, ay, es que ya estamos en el 2000, creo que en el 2020, 2000 y tanto, hace tiempo que ya lo escuché. O sea, ya lo que eso ya pasó de moda, qué anticuados. Este es otro nuevo tiempo, es una nueva generación revolucionaria. Revoluciona, pero revoluciona tus pensamientos para Dios. Trabaja en la obra de Dios. Es verdad, vivimos en una generación difícil. Han sido tiempos difíciles para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Pero si tú te mantienes constante en la palabra de Dios, tú tienes esa espada para ir, cortar y derribar a aquel gigante que se quiera levantar en contra de ti y de tu familia. Estas consecuencias no tienen por qué venir a tu vida, no tienes por qué cargar con ellas. Pero está en ti en romper esa maldición de perversión y de pecado sexual. Dice 2 de Samuel 12:9. Vamos a leerlo por ahí. Vamos a esperar que por aquí no los pongan. Dice 2 de Samuel 12:9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Aquí le están hablando a David. Recuerden que Urías era el esposo de Betsabé. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tomaste a la mujer de Urías. Las consecuencias que vinieron sobre el rey David por haber hecho lo incorrecto. Aquí le están diciendo esto: vendrá la consecuencia sobre tu casa porque tomaste la mujer de Urías. ¿Sí? La espada de los hijos de Amón son los descendientes del incesto de Lot. ¿Se acuerdan que las hijas de Lot tuvieron hijos, verdad? Bueno, aquí nos habla de esto, acerca de los moabitas, ¿verdad? Cómo el pecado de aquella historia de Lot, de aquella perversión de Lot, vino a la generación
de David. Y sabes, David no supo discernir en eso. David no supo alertarse y decir y cortar con eso. Al contrario, permitió que esa perversión entrara en sus pensamientos. Y dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, lo que le están diciendo a David. Significa que está perpetuando un linaje depravado para sus hijos. Y podemos ver la historia de David que así fue, ¿verdad? Los hijos de David no fueron hijos buenos. La perversión que había pasado hace tiempo con las hijas de Lot alcanzó a los hijos de David. Dice, no solo que cometerán pecados sexuales, sino que serán estos más corrompidos que su padre. ¿Qué quería decir? Que los hijos de David iban a ser más perversos que a lo mejor que lo que David fue cuando pecó con Betsabé. Y miren, cuenta la historia. Dice, el hijo de David violó a la hermana. Su primogénito se acostó con sus concubinas. Sino que la espada también significa problemas y desestabilidad familiar. Recordemos que David tuvo un hijo que se llamaba Absalón, ¿verdad? Y este hijo quería quitarle el trono a su padre y hacía lo imposible para avergonzar y quitarle el trono a su padre, ¿verdad? Absalón y Amón, el que violó a la hermana, mueren violentamente. Estos hijos de David murieron violentamente, ¿sí? Por eso es que el versículo anterior dice con espada, ¿sí? Murieron violentamente. La cuarta consecuencia del pecado sexual o de la perversión viene con la vergüenza pública. Dice Dios que Él todo saca a la luz, porque para Él no hay nada oculto. Y sabes, cuando tú y yo somos hijos y estamos haciendo lo incorrecto y Dios ya tiene una palabra para nosotros y Dios quiere que se cumpla esa palabra, Él va a sacar a la luz tu pecado, ¿sí? Él lo va a sacar a la luz. Por eso dice vergüenza pública. Dice, el pecado de David fue en lo oculto, pero la disciplina del Señor fue en público. El pecado de David fue en lo oculto. David ocultó ese pecado. Cuando pecó con Betsabé, nadie supo. Si no es porque Natán viene y le dice, ¿verdad? Pero si no, David no lo hubiera confesado. ¿Y sabes qué? Como no lo hubiera confesado, no habría un arrepentimiento. Pero dice que Dios se encargó de sacarlo a lo público, porque para Dios nada es oculto. A Satanás le conviene que tú y yo podamos ocultar cosas, que tú y yo no confesemos y no digamos la verdad, porque a él le conviene. ¿Sabes por qué? Porque él tiene más terreno para traer perversión y pecado a tu vida. Pero como Dios tiene un propósito para tu vida, Dios lo va a sacar a la luz. Pero tú tienes la oportunidad de confesar y arrepentirte. Dios te da esa oportunidad para que tú y yo podamos arrepentirnos, ¿sí? Y que esas consecuencias puedan pararse a tiempo y no vengan sobre nosotros y sobre la vida de nuestros hijos. Porque vendrán sobre la vida de nuestros hijos si tú y yo no nos arrepentimos y no pedimos perdón y no nos ponemos a cuentas con nuestro Dios. Dice 2 de Samuel 12:11. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá a tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Dios le estaba diciendo a David, tú lo hiciste en secreto, lo ocultaste, no lo confesaste, pero yo haré esto público, ¿sí? Antes de que Dios saque a la luz el pecado, antes de una consecuencia, confiésalo todo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios te da esa oportunidad. Dios quiere corregirnos como Padre que es de nosotros, porque Él nos ama. Dice su palabra que Él es un Dios de misericordia, ¿verdad? Y que Él siempre nos da nuevas oportunidades, pero a veces tú y yo no sabemos aprovecharlas.
tenemos que estar atentos a eso. Que la perversión y el pecado no sean parte de nuestra vida diaria. No lo veas normal. No lo veas normal. No veas normal la infidelidad. No veas normal la fornicación. No veas normal el adulterio. Porque eso va en contra de la naturaleza que Dios estableció. Y su palabra lo dice. No lo veas normal. No lo veas normal en tus hijos. No lo veas normal en tu familia, en tus amigos. Comparte, di. Tienes que hacerlo. Este es el tiempo donde tú y yo no podemos permitir que esa perversión venga a la vida de nuestros hijos. Porque Dios los ha puesto al cuidado tuyo. Y tú algún día vas a tener que dar cuentas. Entonces que esa perversión no los alcance. Que ese pecado no los alcance. Tú eres en este tiempo ese instrumento que tiene que combatir la perversión. Porque mira, la perversión es uno de los pecados más fuertes que puede haber en este tiempo. Como yo te decía, convivimos con él todos los días, todos los días. Pero si tú te mantienes firme en la palabra de Dios, esa perversión, ese pecado tiene que huir de ti. Tú tienes que hacerlo huir. Tú tienes que darte prisa para que salga, se vaya, que no venga y toque la puerta. Tú tienes que cerrarle la puerta a ese pecado de la perversión. ¿Sí? Como leímos anteriormente, ¿verdad? Hay varios pecados de la perversión asociados con él, como la masturbación, la pornografía, ¿qué otro dijimos? El adulterio, la homosexualidad, todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios. Mira, podemos ver a lo largo de la Biblia, podemos encontrar ejemplos, ¿verdad?, de pecados sexuales que terminaron en una o varias consecuencias con algunos personajes de ellos, como pudimos ver la historia de David, como pudimos ver la historia de Lot, ¿verdad? Como pudimos ver también, quienes sabemos la historia de Sansón, cómo terminó Sansón, ¿verdad? Por un pensamiento de perversión. Eso basta, un pensamiento de perversión. Como les decía yo hace un momento, ¿verdad? A veces podemos decir, ay, oye, pero no lo hice, solamente lo pensé. Ahí ya entró ese pensamiento de perversión. Y si tú no cortas con él, ese pensamiento va a venir a ti, va a tocar tu corazón y ¿qué crees? Vas a terminar haciéndolo. Así es. Y Dios quiere librarnos esta mañana de eso, de ese pecado de perversión que ha estado esparcido en este tiempo en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en donde tú te desarrollas, en donde tú te desenvuelves. Espíritus asociados a la perversión. Bastardo, un espíritu de bastardo. ¿Sabes qué quiere decir un espíritu de bastardo? Son aquellos hijos que fueron concebidos antes del matrimonio, que fueron concebidos en fornicación. Ese es un espíritu de bastardo, ¿sí? El moabita y el amonita, todo espíritu de perversión, de maldad, de muerte, que son estos espíritus que fueron los que salieron de las hijas de Lot, de aquella tierra de Sodoma y Gomorra, que era una tierra de perversión. La pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, la lujuria, la violación, la lascivia y el homosexualismo. Todo esto es con lo que tú y yo convivimos todos los días. Todo esto es a lo que nuestros hijos se van a tener que enfrentar. Pero tú y yo, Dios nos ha dado esa autoridad para poderlos derribar. Dice la palabra de Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete. Y esta mañana nosotros tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Tal vez ese pecado de perversión vino a ti cuando tú no conocías de Dios. No conocías del amor y del perdón que Dios te había dado, pero hoy lo conoces. Hoy conoces a un Dios que perdona, a un Dios que restaura. Y Dios quiere darte la oportunidad esta mañana que tú lo hagas. Le voy a pedir a la alabanza si puedes subir. Dios quiere darte la oportunidad en esta mañana. Y mira, te voy a leer un versículo que se encuentra en Mateo. Te doy la cita. Dice Marcos 7, 20 y 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto contaminan tus pensamientos y el corazón. Pero Dios quiere darte la oportunidad esta noche, esta mañana. Dios quiere librarte de eso. Dios quiere romper las cadenas de ese pecado de perversión, de pecado sexual que tal vez hemos estado cargando por nuestras generaciones atrás. Por esa maldición generacional que tal vez nuestros bisabuelos, tatarabuelos o padres han puesto. Que ellos lo hicieron y que también cae sobre nosotros. Pero que hoy Dios quiere librarte de eso. Dios hoy te da esa oportunidad. Dios quiere decirte: hijo, yo aquí estoy. Confiésalo, arrepiéntete y yo seré aquel que venga y restaure tu corazón, y restaure tu vida, restaure tu matrimonio y restaure la vida de tus hijos. Que ese pecado de perversión en esta generación no alcance a tus generaciones que van a venir atrás. Que ese pecado de perversión hoy sea cortado. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida. Dios tiene la autoridad sobre de ti. Dios quiere que hoy tú le cierres la puerta a ese pecado de perversión. Dios te ha dado las llaves. Tenemos esas llaves. Tenemos esas armas que Dios nos ha dado. Y tenemos que hacer uso de ellas. No podemos dejarle al diablo que venga y tome posesión de tu casa, de tu vida, de tus hijos, de tus bienes, de lo que Dios te ha dado. Tú tienes que arrebatárselo. Tú estás aquí con un propósito. Hoy no hay suerte ni hay casualidad. Y es que pues me invitaron y por eso nada más vine. No. Dios quiere decirte: hijo, hay una oportunidad. ¿Has estado cansado de cargar con esto? Hoy es el día en el que Dios te va a liberar. Hoy Dios te va a hacer libre de ese pecado, de esa perversión, de esa carga con la que tú has venido el día de hoy. Porque dice que Dios es un Dios libertador. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde. Podamos decirle, podamos adorar a nuestro Dios y podamos decirle: Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Nadie como tú conoce nuestro corazón y nuestra vida. Nos compartían en la mañana y decían: Señor, tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestra debilidad. Conoces nuestras aptitudes, nuestras acciones. Tú lo conoces, Señor. Y nuestro Dios te quiere liberar en esta noche de ese pecado de perversión, de ese pecado sexual que ha venido sobre de ti en este tiempo. Tal vez por lo que has escuchado, por lo que has visto, por lo que has tocado. Recuerda lo que leíamos: entra por nuestros sentidos. Ese pecado de perversión, ese pecado sexual viene, toca la puerta y entra por tus sentidos. Pero hoy queremos cerrar la puerta a todo eso. Hoy necesitamos confesar y arrepentirnos, porque hoy Dios quiere darte una nueva oportunidad. Hoy levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto, Padre, a lo que tú tienes para mí, Señor. Señor, hoy con un corazón arrepentido. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor, esta mañana, Padre. Y traigo todo Hoy queremos, Padre, ser lo que renovados. soy. Hoy queremos que tu Espíritu sea el que habita en Como nosotros. una ofrenda. Hoy queremos, Padre, Señor, que seas tú, Y que Padre, tu quien tenga las llaves, fuego Padre, de nuestro arda corazón. en mí. Que esa puerta, Señor, de amor que tienes para nosotros, Señor, hoy podamos tocarla y pueda ser abierta, de Señor. ti. No me alejarnos alejaré. En el Adórale altar esta mañana. todo lo rindo. Todo lo rindo, Señor, en este Pues altar, en eres esta tú mañana, Señor. Toda lo carga, Señor, que viene delante de anhelo. ti, Padre. Con tu fuego ven y arde
altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo, y con tu fuego ven y arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Así es, Señor. En esta mañana, Padre, Señor, hoy queremos arrepentirnos, Padre, de aquello con lo que hemos estado cargando. Señor, hoy es el día en el que tú tienes que venir y hacernos libres, porque tú has prometido dar libertad a tu pueblo y nosotros somos ese pueblo, Señor. Hoy le voy a pedir a la gente que va a orar, a las personas que están designadas para orar, que pasen aquí al frente, por favor. Y hoy vamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Hoy vamos a arrepentirnos de todo aquello que hemos cargado por tiempo, de todas aquellas acciones que hemos hecho. Ellos que están aquí ya lo hicimos esta semana. Hemos reconocido que nos hemos equivocado. Hemos reconocido que necesitamos que ese pecado de perversión, ese pecado sexual salga de nuestra vida. Que salga de nuestras generaciones. Yo quiero que juntos podamos arrepentirnos y podamos pedirle perdón a Dios. Levanta tu mano en alto y vamos a repetir. Vas a repetir después de mí. Hoy vamos a confesar delante de nuestro Dios aquello que nos ha impedido caminar, aquello que nos ha impedido llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Así que ahí en tu lugar vas a repetir después de mí. Señor Jesús, en esta mañana, Dios, hoy vengo a pedirte perdón, Señor, por toda perversión, por todo pecado sexual, Señor, que ha estado en mi vida, que ha estado en mis generaciones, que ha estado en mis antepasados, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por ellos. Hoy te pido, Padre, perdón, Señor, por esa perversión, por todo espíritu de pornografía, Señor, por todo espíritu de adulterio, por todo espíritu de lujuria, por todo espíritu de violación, por todo espíritu de fornicación, de homosexualismo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Padre, hoy venimos a ponernos a cuentas contigo. Hoy nos arrepentimos, Señor, de aquello que hemos hecho que no ha estado bien delante de ti, que ha ido en contra, Señor, de lo que tú has establecido. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy confesamos nuestro pecado. Hoy confiésalo delante de Dios. Hoy arrepiéntete y pide perdón. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien venga, Padre, y perdone nuestro corazón de todas estas perversiones, de todo este pecado sexual que ha venido a nuestra vida, que ha venido a perturbar nuestros pensamientos, que ha creído en nosotros, ha traído un espíritu de rebeldía. Hoy te pedimos perdón. Abre tu boca y ahí donde tú estás en tu lugar, confiésalo. Arrepiéntete. Dice Dios que cuando tú confiesas, Él viene y perdona, porque es verdad, Él conoce tu corazón, pero Él necesita que tú lo hables, que tú te arrepientas, que tú le pidas perdón. Y esta mañana, Señor, hoy tomamos autoridad, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos, Padre, todo espíritu de perversión que ha estado en